Bien, vamos a arrancar entonces con la introducción. ¿Qué vamos a ver acá en la introducción? Vamos a ver estos temitas. ¿Qué es Python? ¿Qué se puede hacer? ¿Por qué Python? Versiones y después nos vamos a meter un poco con la sintaxis de Python, ¿sí? Ustedes cualquier cosa me van avisando y alguno de los profes que esté atento al chat, porque ahora ya me queda a contramano el chat, así que no lo voy a estar viendo mucho. Básicamente, ¿qué es Python? Un lenguaje súper popular. Se lanzó en los 90, creado por este señor, por Guido Van Rossum. ¿De qué la va Python y para qué se puede usar Python? Bueno, para qué se puede usar lo vamos a ver después. ¿De qué la va? De ser un lenguaje súper simple en su sintaxis, ¿sí? O sea, es un lenguaje que es uno de los primeros lenguajes que apareció que tuvo como premisa simplificar la manera de programar. Que todo sea sencillo, que el código sea bonito, que a simple vista uno pueda leer una pieza de código en Python y entenderla, obviamente respetando algunas reglas de programación, ¿no? Pero es un lenguaje que es súper interesante desde ese lugar, o sea, es un lenguaje que se usa un montón para un montón de cosas, ahora vamos a ver algunas, pero lo interesante es que es súper sencillo de interpretar, ¿está bien? Es súper simple de leer código escrito en Python si respeta algunas reglas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, básicamente se puede hacer de todo, pero una de las cosas que tiene interesante Python es que se puede hacer software multiplataforma. O sea, lo que nosotros vamos a aprender a programar lo podríamos hacer correr en cualquier sistema operativo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Bueno, porque básicamente Python no es compilado, no es un lenguaje que requiera ser preparado para un sistema operativo en particular, para un micro en particular, sino que es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a correr adentro de otro programa. Nuestro código de Python va a correr adentro de un intérprete. Y como todos los sistemas operativos pueden tener el intérprete de Python, lo que nosotros escribimos, tal cual, el 99,9% funciona en cualquier sistema operativo, ¿sí? Obviamente, lo que viene del mundo del software libre, Python ya está por default, ¿sí? Instalado. Inclusive en Mac también lo van a encontrar instalado por default. En Windows ustedes tuvieron que hacer un proceso de instalación, tuvieron que bajarse algo, instalarlo y no sé qué. Bueno, pero bueno, ya está, lo tienen instalado. Y en algún momento supongo que, ya no sé si versiones nuevas de Windows, en algún momento posiblemente ya vengan con Python instalado, ¿sí? Pero lo interesante es que es multiplataforma, o sea que el mismo código que yo escribo acá en Linux les va a funcionar a ustedes en Windows. Y si alguno está usando un sistema operativo de Mac, también les va a funcionar, ¿sí? En el Mac OS les va a funcionar el mismo código que nosotros vamos a escribir para Linux, para Windows o para Mac, es el mismo. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, se pueden hacer juegos, se pueden hacer aplicaciones web, se pueden hacer aplicaciones que tengan que ver con Big Data, con inteligencia artificial. Se pueden hacer un montón de cosas. Lo interesante es que Python, al utilizarse para muchas cosas distintas, tiene una comunidad de desarrolladores enorme, enorme. Hay mucha gente programando en Python. Muchos, no es el único lenguaje de programación que usan, sino que es uno más de los que usan. Pero créanme que es una comunidad súper robusta de desarrolladores, ¿sí? Hay un montón de gente programando Python y hay un montón de código en Python y hay un montón de información y hay un montón de cosas ya hechas en Python que nos van a simplificar mucho la vida como programadores, ¿sí? ¿Por qué Python? ¿Por qué elegimos Python? ¿Por lo que funciona en diferentes plataformas? Sí, porque la sintaxis es súper simple, ¿sí? Se ejecuta en un sistema de interpretación, esto de que no es compilado, sino que es ejecutado. Es procedural y también es orientado a objetos. Esos son como dos paradigmas de programación, ¿sí? Que nosotros en otros lenguajes o vamos por un paradigma o vamos por el otro. Acá en Python podemos andar por los dos paradigmas, sobre todo al principio. Vamos a poder escribir
sin saber lo que es la programación orientada a objetos, y de a poco lo vamos a ir blanqueando y vamos a terminar la cursada programando orientado a objetos, ¿sí? Que es como un paradigma un tanto más moderno que el procedural. Pero Python nos permite ir navegando esa situación y ir pasando sin cambiar el lenguaje, de a poquito, sin darnos cuenta, nos vamos a ir encontrando que vamos a terminar programando orientado a objetos. Eso va a pasar en el transcurso de la cursada. Así que eso es interesante. Por ahí había preguntado a alguien en el chat si íbamos a ver programación orientada a objetos. Sí, vamos a ver programación orientada a objetos. Otro preguntó si es mejor usar un engine para los juegos. Sí, sí, los juegos que vamos a desarrollar en Python son juegos que nos van a dar las bases para después poder desarrollar cosas más interesantes. Pero vamos a poder desarrollar juegos en 2D que van a respetar juegos como de los juegos de los 90 que nos van a permitir aprender un montón de cosas que hay atrás del desarrollo de videojuegos. Lo vamos a poder hacer en Python. Bien, acá hay un tema que viene ahora que tiene que ver con las versiones de Python. Python, como les dije, arrancó en los 90 con su versión 1. Después la versión 2 de Python fue una versión muy longeva, arrancó en los 2000, pero estuvo con soporte hasta el 2020. Y el Python 3, que es lo que nosotros vamos a usar ahora, en la última versión que ustedes puedan instalar, ¿sí? Arrancó en el 2008, pero la verdad que no se usaba mucho. Se empezó a usar fuertemente Python 3 a partir de que dijeron, che, mirá que dentro de dos años Python 2 queda sin soporte. Entonces a partir de ahí se empezó a usar Python 3. ¿Es muy distinto Python 2 que Python 3? No, no es muy distinto, pero cambiaron unas cuantas cositas. Nosotros vamos a estar usando Python 3. Esta aclaración es solo porque puede ser que en algún momento, por error, ya sea en la web o quizás el chat GTP también se la pueda llegar a mandar, haya algo de código que ustedes lo pegan y no funciona. Bueno, ojo, porque puede llegar a ser algo que se escribía distinto porque venía de Python 2 y en Python 3 eso ya se dejó de escribir de esa manera. Pero bueno, como pueden ver, ya Python 3 desde el 18, el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23 es lo que está vigente, es lo que está fuerte, es lo que van a encontrar mucho más contenido, ¿está bien? Así que la versión a utilizar es Python 3. Y con respecto a la sintaxis, ¿qué tiene de copado la sintaxis de Python? Bueno, lo primero es que prácticamente el código es como leer en inglés, ¿sí? Es súper, súper, súper sencillo. No requiere que nosotros le pongamos un terminador, como en otros lenguajes que requerían que nosotros terminemos cada línea de programación con un punto y coma. En Python eso no es necesario, sino que nosotros directamente pasamos a la línea de abajo con un enter y eso ya Python lo entiende como que esa línea terminó ahí. Eso está buenísimo. Y otra cosa es que en el lenguaje se utilizan las sangrías, o sea, el tabulado, el espacio ese, que ven que el print está como adentro del if. Bueno, ese tabulado justamente declara esa situación de que el print está dentro del bloque if, es así porque, bueno, porque hay un tab. Si yo no dejaría un espacio, un tab entre el margen y el print, no estaría dentro del if, ¿sí? Estaría afuera. Entonces, es un lenguaje que para que funcione tiene que quedar bonito. O sea, ya tenemos que tener todo bien tabulado y podemos a simple vista ver qué cosa está dentro de qué cosa. Pero es obligatorio, no nos podemos escapar de ahí. Entonces, si a estas reglas obligatorias del lenguaje nosotros les incorporamos algunas más, que ahora después vamos a ver, es súper entendible. ¿Sí? Si declaramos bien los nombres de las variables, los nombres de las funciones y documentamos mínimamente, el lenguaje nos va a ayudar a que quede ordenado y que quede entendible. ¿Sí? Así que la sintaxis de Python es súper sencilla, la vamos a incorporar rápidamente, no tiene cosas complicadas.
no hay llaves que hay que abrir y cerrar, no hay punto y coma, no existe la necesidad de declarar de qué tipo son las variables. Tiene un montonazo de cosas la sintaxis que nos van a hacer la vida súper sencilla. ¿Está bien? Así que eso es otro de los porqués de elegir Python como lenguaje. Una belleza, dicen por ahí. Me podría pasar el canal, no escucho nada. No sé qué quiere decir no escucho nada, porque escuchar se escuchaba. Creo que lo que no podían es ver. Así que si no escuchás, posiblemente sea otra cosa. Bueno, ¿alguna pregunta de esto que vimos? ¿O seguimos? Ah, ok, ahora entendí. Seguimos, dicen por ahí. Bueno, seguimos. Seguimos entonces con la introducción. Vamos a ver entonces un poco de sintaxis. A ver de qué se trata. Pasemos entonces. A ver acá, perdón. Me pasé un poco. Bien. Vamos a ver la sintaxis directamente. Nos vamos a pasar a escribir algo en la terminal. Bien. Bueno, no importa esto, ahora ya después ustedes se pondrán a tratar de programar. Lo que hice es crear una carpeta vacía, adentro creé un archivo test.py y acá vamos a tirar un poco de código para ver de qué se trata un poco la sintaxis de Python en vivo, ¿está bien? Vamos a tratar de verlo. La tipografía, el tamaño de letra, ¿se ve bien? ¿Alguno que me confirme eso? Porque no tengo feedback de cómo lo están viendo ustedes. Yo creería que sí. Bien. Ok, se ve bien, dicen. Bueno, entonces vamos a ver un poco ahí de qué se trata la sintaxis de Python. Primero, acto seguido a esto vamos a ver reglas de estilo. O sea, vamos a ponernos de acuerdo en un conjunto de cosas que las vamos a hacer para que todos produzcamos el código de la misma manera, como con el mismo estilo, con el mismo espíritu, ¿sí? Entonces, esas reglas las vamos a ver después. Yo ahora me voy a abocar un poco a de qué se trata, cómo es la sintaxis, cómo se escribe algo de código en Python. Por ejemplo, ¿cómo declaro una variable? Usándola. Entonces, si yo quiero declarar la variable nombre, ¿sí? La empiezo a usar. ¿Qué le tengo que poner adentro a la variable nombre? Bueno, un string cualquiera, un texto cualquiera, yo qué sé, por ejemplo, darle el nombre Juan. Esa variable ya es una variable del tipo cadena de carácter o string, ¿sí? Que contiene el nombre Juan adentro. Si quiero declarar una variable numérica, un número entero, ¿sí? Esperen que no encontré. Ahí está. Si quiero declarar una variable numérica, ahí estamos. Un número entero, ¿qué hago? Le asigno un número. Le asigno el 9, eso ya es un número entero. Si quiero declarar una variable que sea un número flotante con coma, bueno, directamente le asigno un número flotante. 1.21. ¿Sí? O sea, empiezo a utilizar las variables y en ese momento ya está, ya se creó. ¿Cuál sería la diferencia con otro lenguaje? Bueno, que yo le tendría que decir, por ejemplo, si estuviésemos programando en C y no en Python y yo quisiese declarar la variable número entero, yo tendría que decirle, che, tengo una variable del tipo entera que se llama número entero. ¿Sí? Esta sería la manera de declararlo en C. En Python no es necesario. La variable se va a declarar cuando la empiezo a utilizar. ¿Está bien? O sea, en este concepto sería como que Python es de tipado dinámico, ¿está bien? Porque se va a asignar el tipo al momento de empezar a usarlo, ¿sí? Se dice que es de tipado dinámico.
Después vamos a ver que es fuertemente tipado, que ese es otro concepto, pero no los quiero marear ahora porque estamos nada más que viendo un poco de sintaxis. Bien, entonces, fíjense, otra pavada. No necesité cerrar cada una de las líneas con un punto y coma. Solamente metí un enter y con eso alcanzó. Ya sabe que esa línea terminó. ¿Está bien? ¿Se declara y se inicializa en la misma línea? Sí. Al inicializarla es como que se está declarando. Al empezar a usarla es como que se está declarando. ¿Está bien? Ese sería un poco el concepto. Entonces, si nosotros ahora queremos hacer algo, por ejemplo, un bloque if, ¿se acuerdan del ingreso? Un if me permitía tomar una decisión, entrar o no entrar al if y hacer algo. Por ejemplo, yo voy a verificar si número entero es, yo qué sé, no sé, mayor a 8. Si es mayor a 8, quiero entrar al if. ¿Cómo se declara el bloque if? Bueno, se declara empezando con la palabra reservada if, poniendo acá dentro la condición y cerrándolo con los dos puntos. Eso es el if. Ahora, si yo le doy enter, fíjense que ya pasé, no acá, a estar ahí, un tab adentro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ya estoy ahí adentro, quiere decir que lo que va a pasar acá es adentro del if. Entonces yo imprimo print, no sé, por ejemplo, el número es mayor a 8. ¿Está bien? Y si acá vuelvo al margen, listo, ya está. Estoy afuera del if. Y si acá sigo en el metido uno adentro, sigo adentro del if. ¿Está bien? O sea, la forma de salir del if es volver al margen. Eso es un poco de la sintaxis de Python. ¿Qué otras cosas vamos a ir viendo? Bueno, todo lo que tiene que ver con bloques, el bloque if, el bloque for, el bloque while, tienen la misma lógica. Siempre es palabra reservada, dos puntos y algo acá adentro. Algo voy a estar haciendo. En muchos casos no es necesario abrir y cerrar paréntesis, sino que directamente uno escribe acá adentro. El for en Python también lo vamos a ver en detalle, pero para irnos haciendo una idea, el for en Python no es un for como el for de C, sino que es un for de los que serían como los for each. Son for que recorren listas. Entonces, yo para hacer un for en Python ya tengo que tener una lista. ¿Qué es una lista? Bueno, un conjunto de elementos. ¿Cómo declaro una lista en Python? A ver si encuentro el símbolo en mi teclado. No. ¿Qué te pasó? Acá estás. ¿Cómo declaro una lista? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es una lista de 5 números enteros. ¿Cómo recorro la lista con un for? Bueno, elemento en in. Elemento in lista. ¿Está bien? Y si acá quiero imprimir cada uno de los elementos de la lista, acá imprimo elemento. Y ahí estaría imprimiendo cada uno de los elementos de la lista. Ya vamos a ver qué es una lista, ya vamos a ver qué es un for. Es solamente para chusmear un poco la sintaxis. Si quiero escribir un while, bueno, lo mismo, muy parecido. Un while, acá tengo que meter una condición, ¿sí? Mientras que, bueno, no sé, mientras número sea mayor a, no sé, 9, quiero que itere. Bueno, este era número algo, ¿no? Sería ese número entero, mayor a 9, quiero que hagas algo. Bueno, ahí pongo el algo. Bien, entonces, fíjense que todo tiene como la misma estética, ¿está bien? O sea, ahí tenemos el if, ahí tenemos el for, ahí tenemos el while, ¿sí? Todo va un lugar indentado para adentro. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy adentro del while y quiero hacer un if? Bueno, acá construyo el if, ¿sí? No sé, if número entero, perdón. Si número entero, yo qué sé, no sé, es igual a 12, quiero hacer algo. Bueno, lo hago. ¿Y acá dónde tengo que estar? Y ya tengo que estar un tab metido adentro del if. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estaría acá, estoy fuera del if. Si estaría acá, estoy fuera del while. Adentro del while, adentro del if. ¿Sí?
Entonces acá imprimo, no sé. El número es 12. Bien, entonces, esto es un poco la sintaxis de Python. ¿Qué ventaja, o sea, qué cosas tiene de interesante esta sintaxis? Que si nosotros somos claros con los nombres de las variables, el código queda muy fácil de leer y el indentado hace que se simplifique aún más la lectura de ese código, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos ofrece la sintaxis? Bueno, nosotros muchas veces tenemos la necesidad de comentar algo, queremos agregar un comentario. Bueno, eso depende del lenguaje de programación, es distinto. La forma de agregar un comentario en Python es meter un numeral. Esto es un comentario. Y también existe a veces la necesidad de querer agregar un comentario multilínea. ¿Sí? Que no es así. Y no estoy encontrando. A ver. No. Ahí está. Bien, ahí pueden escribir, seguir haciendo, pueden seguir comentando como multilínea. Esto es un comentario, esto ya es otra cosa, pero bueno, hace las veces de comentario, ¿está bien? En realidad esto es como un texto multilínea que les quedó ahí suelto en el código. Si estrictamente quieren hacer un comentario, tendrían que meterle un numeral adelante a esto. Claro, sí, más o menos. O sea, en realidad, fíjate el color, esto es texto, que quedó ahí suelto, entonces no molesta, pero el comentario es este, ¿está bien? El comentario es ese numeral, ¿está bien? Entonces ustedes pueden elegir qué usar y también pueden ver ahí en el IDE, seguramente alguno de los chicos les va a tirar ahí el shortcut para seleccionar un montonazo de líneas de código y comentarlas. Bueno, esas cosas después las ven ahí con el IDE que vamos a estar usando, cómo se hacen en ese caso, ¿está bien? Pero bueno, sin desviarnos demasiado, lo que estamos viendo acá es sintaxis. Preguntas de esto. ¿Por qué al for no le puse? Porque no lo lleva. El for lo vas a ver escrito así en general. ¿Está bien? No. Bueno, ahí Facu tiró. El shortcut es control K, control C. Y ahí comentan todos juntos, ¿sí? Y así hacen control. Ahí. Control K, teniendo seleccionado. No, control y. Control K. Control U lo descomentan todo junto. ¿Está bien? Control K, Control C, Control K, Control U y ahí lo descomentan. Bueno, ahí ya están haciendo preguntas de cómo son otros bloques de control. No se preocupen por eso, no era la idea. No, esto no fue para que ya está, ya vimos los bloques de control, no. Ahora los vamos a ver. Esto es nada más como para que hagamos un salpicadito de cómo es la sintaxis de Python, ¿está bien? Otra cosa de sintaxis que también después la vamos a ver bien, una función es una definición, se define así, y acá le tenemos que dar un nombre razonable a la función, ¿sí? Mostrar o calcular o lo que sea que hace la función, no sé, calcular salario. Si acá la función recibe algo, algún parámetro, se lo pasamos por acá. Parámetro, no sé, lo que sea, y acá haríamos la acción. Si no queremos hacer nada, existe una palabrita, está copada, que es la palabra pass, que es como un no hagas nada, pero deja de dar error. Si yo dejo una función declarada y no le pongo nada, perdón, es un error.
Pero si yo le pongo el pass, ¿sí? Me la va a dejar de marcar como un error. Así que le meten un pass acá adentro y este código funciona. No, pass sería como un not operation. No hagas nada. No como un exit. ¿Hay un plugin de estilos? Sí. Hay un plugin de estilos. Supongo que se debe parecer bastante a lo que estábamos haciendo. Pero en realidad no es no es un estilo complicado el que estamos usando. Así que mi recomendación sería que se acostumbren a hacerlo de esta manera. Bien. A ver si llegamos. Esperen un segundo, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a meter una cosita más. Vamos a pasar a. Vamos a ver las reglas de estilo. Vamos a ver ahí las reglas de estilo. No son muchas, pero es importante prestarle atención. Bien. Vamos a ver cuál es el sentido, qué es PEP, qué es PEP 8. Vamos a hablar del indentado, tamaño máximo de líneas, líneas en blanco, comentarios y nombres. ¿Sí? ¿Las funciones se pueden poner en cualquier lado? Sí, por ahora sí. Después vamos a ir ordenando esa situación. El código, esto es lo que es clave, ¿no? El creador de Python está seguro de esta situación, que es que el código es leído más veces que escrito. Por lo que resulta importante escribir código que no solamente funcione, sino que además pueda ser leído con facilidad. Acá les cuento, la historia es así. El código va a ser leído muchas más veces que lo que es escrito, un código que tiene la suerte de entrar en producción, ¿sí? El código ustedes lo van a escribir, alguien lo va a testear, va a querer corregir algo, en algún momento alguien le va a querer mejorar alguna cuestión, alguien va a querer arreglar un error, un montón de gente va a tener que interactuar con una pieza de código que está en producción. Entonces, ya hace muchos años que se piensa en que es mejor agregarle legibilidad al código, que ese código sea fácil de entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es importante y no tiene nada que ver de que funcione bien, funcione mal con escribir código complicado, ¿sí? O sea, después existe todo un proceso de optimización y poco tiene que ver el código que nosotros escribimos con el que se termina ejecutando, ¿sí? Entonces, no hay que hacer cosas intrincadas, hay que hacer cosas que a simple vista cualquiera leyéndolas no necesite ni siquiera ir a la documentación. Que un programador agarre ese código, lo mire y diga, no, ya está, ya entendí lo que hace esto, ya está clarísimo, ¿sí? Que no requiera ningún grado de complejidad, que tenga que entrar a un lado, al otro, al otro, al otro, para entender, a ver qué está haciendo, ejecutarlo paso por paso. No. Nuestro código, el que vamos a producir nosotros, no va a ser así, ¿sí? O sea, nosotros vamos a machacar mucho para que se produzca código legible, sencillo, que cualquiera lo agarra y lo entiende rápidamente. ¿Qué es PEP? Bueno, el PEP básicamente son documentos que van a dar información oficial a la comunidad, ¿sí? Entonces, a través de esos documentos se establecen determinadas características, ¿sí? Esto está desde que arrancó Python. En particular hay uno muy conocido que es el PEP 8. ¿Qué es eso? Bueno, es el conjunto de recomendaciones que estaba apuntado a escribir código más legible. Y va desde cómo darle nombre a las variables hasta el número máximo de caracteres que una línea tiene que tener, hasta cómo comentar y hasta cómo documentar, hasta cómo un montón de cosas. Bueno, nosotros vamos a ir para ese lado, vamos a escribir código a lo Python, que siempre es mi recomendación. O sea, uno tiene que tratar de escribir código como se escribe en esa comunidad. ¿Sí? O sea, uno tiene que adaptarse a esa comunidad. El que no quiere adaptarse a una comunidad va y se funda una
desarrolla un lenguaje de programación, elige cómo se escribe el código y después ve si la comunidad lo acompaña. Si no, no sean rebeldes, ¿sí? La rebeldía no los va a conducir a ningún lado. Lo que ustedes tienen que hacer es decir, che, tengo que laburar en una empresa que programan con X lenguaje de programación, el que sea. Bueno, me tengo que adaptar a cómo escriben, cómo se escribe primero ese lenguaje. Ojalá en esa empresa se escriba respetando los estándares de la comunidad de ese lenguaje. Y si no, igual me voy a tener que adaptar a cómo lo escriben ahí. La rebeldía no los va a llevar a ningún lado, sí, van a chocar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que tratar de escribir Python como se escribe C? No, hay que tratar de escribir Python como se escribe Python. Así no se sienten sapos de otro pozo. ¿Y cómo se escribe Python? ¿Hay que escribir C Sharp? No, C Sharp hay que escribirlo como se escribe C Sharp. ¿Sí? Así que flexibilidad absoluta. Ustedes se van a tener que insertar y tratar de entender cómo se hacen las cosas dentro de esa comunidad. ¿Sí? Y excepto que sea una burrada absoluta y no lo quieran aceptar, bueno, hay que aceptarlo. Hay que ver cómo se labura dentro de esa comunidad, cómo se escribe el lenguaje. Y chao, aceptarlo. ¿Sí? Entonces, los que ya vengan con algún bagaje, déjenlo en la puerta de entrada de la cursada. Vengan livianitos porque acá vamos a escribir código a lo Python. Y si esta materia estaríamos viendo Kotlin, escribiríamos código a lo Kotlin. Y si estaríamos viendo Java, a lo Java. ¿Sí? De eso se trata. O sea, de tratar de adaptarse a cómo se escribe en esa comunidad. ¿Qué les va a pasar con esa situación? Es que después van a poder interactuar con esa comunidad y van a poder ver código y no les va a parecer muy lejano. Le van a poder preguntar al chat y les va a contestar y les va a escribir parecido a lo que ustedes escriben. Está buenísimo, ¿sí? O sea, tratar de no desencajar para producir código está buenísimo porque ustedes van a estar muy afilados para entender lo que encuentran ya producido. Si ustedes se quieren cortar solos, y bueno, va a ser un problema, ¿sí? O sea, traten siempre de adaptarse a cómo se produce código mayoritariamente dentro de esa comunidad, ¿sí? Bien. Dicho eso, vamos a ver algunas cositas dentro de Python. Python no usa llaves para designar bloques de código, ¿sí? Acá lo importante para determinar el bloque es el indentado, es la sangría, es el margen que dejamos entre donde empieza el bloque, ¿sí? Todo lo que está dentro tiene que estar un tab corrido hacia la derecha, ¿sí? Esa es la idea, un tab corrido hacia la derecha, como vimos recién. Vemos otro ejemplo acá, por ejemplo, si condición A y condición B, no sé qué, el print, un tab corrido a la derecha. Si vemos un... Esto está bajada de línea la función porque tiene un montón de parámetros. Tiene un montón de parámetros, pero el print, un tab corrido a la derecha. Porque está adentro, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación para la cantidad de texto, de caracteres que le vamos a tener que meter a una línea? 79 caracteres máximo, ¿sí? ¿Hay más de 79 caracteres? Bueno, lo tenemos que escribir en 2 líneas. No lo vamos a meter en una línea. ¿Por qué no lo vamos a meter en una línea? Porque me empieza a pasar esto en el código. ¿Sí? Me empieza a pasar esto. Me empieza a pasar de que esto sigue para allá y no lo puedo leer. Entonces, siempre hay formas de poder escribirlo en multilínea. Por más largo que sea esa línea de código, si puedo la divido. Y si no la puedo dividir, la puedo escribir de alguna manera multilínea. ¿Está bien? Todos los IDEs tienen ese indicador dando vueltas en el IDE, ¿sí? En algún lugar de los IDEs, fíjense que cuando ustedes se paran acá, le dice que están en la columna 36. Al toque lo están viendo, ¿sí? Creo que justo se los está tapando, esta barra que yo tengo, pero si se fijan a esta altura, en el IDE, después van a encontrar que están. Les va a decir en qué línea están y en qué columna están. Es un dato que lo tenemos todo el tiempo. Y para que se den una idea, la línea 80 o la 79 no es muy cerca. Fíjense por dónde es. La recomendación es llegar hasta ahí. Tenemos bastante código, ¿sí? La idea es no pasarse de eso. Entonces hasta podría usar un poco más de tipografía. La idea es estar por ahí. Entonces cualquiera que tenga cualquier tipo de monitor
nos va a poder leer el código de una, sin tener que andar scrolleando para el otro lado. ¿Está bien? Eso es un poco. Bien, volvemos acá. Entonces, ¿cuántas líneas de código? 79. ¿Cuánto lugar? Tamaño máximo de línea. Entonces, siempre vamos a encontrar alguna forma de poder partir una línea que se nos va. Nada, ya lo vamos a ir descubriendo. Vamos a encontrar la forma de escribirlo para que no se vaya hacia la derecha de manera infinita, sino para que baje. Líneas en blanco. Es verdad que el uso de espacios en blancos mejora un poquito la legibilidad del código. Dónde tenemos que usar espacios en blanco y dónde no es la clave, ¿sí? ¿Dónde tenemos que usar espacios en blanco? Bueno, podemos usar espacios en blanco. Acá tenemos algunos ejemplos de usos correctos e incorrectos, pero no estoy... Bien, miren. Este uso correcto, acá deja un espacio en blanco, se considera correcto. Ver esto todo amuchado se considera incorrecto. Ver todo esto amuchado se considera incorrecto. Ver esto con un espacio en blanco acá y un espacio en blanco acá se lo considera correcto. Ver muchos espacios en blanco acá para que me quede alineado tipo tablita, no es correcto. Pero sí es correcto que no esté el igual pegado a la variable y el igual pegado al cero. Entonces, esta sería la manera correcta de escribirlo, ¿sí? O sea, no abusar, como sería el caso de acá abajo de los espacios en blanco, pero ese espacio en blanco que es clave para ver mejor, para darle legibilidad al código, es importante. Un espacio, sí, Juan, un espacio al lado de cada lado del igual agrega legibilidad. Entonces, ese espacio en blanco está bueno incorporarlo. ¿Está bien? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Perfecto. Sigamos. Comentarios. Cualquier comentario que contradiga el código es mejor que no exista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de abusar de los comentarios? Que cada vez que refactoricemos el código, o sea, cada vez que le hagamos una mejora al código, tenemos que acordarnos de actualizar el comentario. Porque si no, el comentario puede terminar diciendo algo que no tiene nada que ver con el código. ¿Sí? Entonces, en general, ¿qué vamos a estimular como comentario? Bueno, nosotros vamos a estimular como comentario cosas que tengan que ver con explicarle a otro programador cómo se utiliza nuestra función. Nosotros vamos a desarrollar una funcionalidad y entonces queremos que en el comentario ya le aclaremos a quien la va a usar qué hace la función, qué recibe y qué devuelve. Eso es un buen comentario. ¿Qué pasa? Si yo después vengo y mejoro la función, capaz que cambió lo que hace, o cambió lo que recibe, o cambió lo que devuelve. Entonces, así como actualizo la función, tengo que actualizar el comentario. ¿Se entiende esa situación? Entonces, no abusar de los comentarios. Ahora, alguno de ustedes me puede decir, no, pero bueno, yo en realidad me quiero dejar anotado acá que si sumo A con el 2, estoy incrementando la variable A en 2. Bueno, yo qué sé, está bien. No es, o sea, con fines didácticos, no sé, si te sirve para aprender, haz lo que quieras. Yo estoy hablando acá de los comentarios más de la programación profesional. ¿Qué deberíamos comentar en un código en Python sobre todo? Y solamente lo que hacen las funciones, ¿sí? ¿Qué hacen, qué reciben, qué devuelven? Y no mucho más. El resto del código debería estar escrito de tal manera que no sea necesario comentarlo, sino que leyéndolo se entienda, ¿sí? Evitar comentarios poco descriptivos que no aporten nada más allá de lo que se ve a simple vista. ¿Está claro? Yo los evitaría. Ustedes al principio, la primera clase, la segunda, la tercera, si quieren anotar, no, bueno, anótenselo. Si les sirve para aprender está bien, pero no sirven, no aportan, no suman. No deberían existir esos comentarios, ¿sí? Debería estar escrito de tal manera que si el nombre de la variable quedó copado,
ya está. No es necesario estar haciendo nada más. Entonces, si ustedes quieren igualmente hacer un comentario de una línea, bueno, acá les tiro una idea. El de arriba, ¿por qué lo considero incorrecto? Porque describe lo que está pasando. O sea, multiplica por 1.21 la variable x. ¿Qué agrega ese comentario? Nada. Es lo que estoy leyendo ahí. X igual a x por 1.21. Yo podría llegar a aceptar la necesidad de un comentario si ustedes se hacen un machete del estilo, agrega el 21% de IVA. Ah, mirá. Entonces, yo, listo, estaba leyendo eso y no lo entendía. Ahora, ¿cuál sería el salto de calidad de ese código? Y que 1.21 no exista, que se llame, que estés multiplicando a x por IVA, IVA-21, IVA no sé qué. Entonces que ya leyendo x por IVA 21, ya sepas lo que está pasando y no haga falta el comentario. O sea, siempre le podemos dar un paso más, pero traten aunque sea de no caer en el de arriba, en el que es meramente la descripción en modo de texto de lo que está pasando a la izquierda. ¿Sí? En ese tratemos de no caer. Perdón. Nombres de variables. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Bueno, vamos a utilizar Snake Case. ¿Por qué? Porque la comunidad de Python es el que adoptó. No me importa si te gusta Camel Case, si te gusta no sé qué. Bueno, nada. La comunidad de Python, es la forma que se masificó. Entonces vamos a ir con Snake Case para declarar las funciones. Todavía no vimos las funciones, así que tranquilo. Pero son esas cosas que se declaran con la palabra reservada def, ¿sí? Y nos dan un servicio, hacen algo, nos dan una funcionalidad. Entonces, las vamos a declarar en minúsculas y separadas por un guión bajo o una palabra de otra. ¿Cuántas palabras tiene que tener el nombre de la función? Todas las que consideren necesarios para que quede claro qué es lo que hace la función. ¿Sí? En particular, siempre es mejor empezar, ¿sí? O que forme parte del nombre qué hace la función. ¿Sí? Calcula quit, calcula no sé qué, muestra no sé qué. O sea, ¿cuál es la acción que lleva adelante la función? Eso está bueno que sea el nombre. Y si quieren ser más específicos, porque ustedes le ponen calcula, y bueno, sí, calcula, pero ¿qué calcula? Todas tus funciones, o sea, te queda corto ese nombre. Bueno, aclaren qué es lo que calcula, ¿sí? Calcula dígito verificador tarjeta. ¿Y pero tan largo le pongo el nombre? Sí, sí, no te hagas problema, no te cobran por letra, ¿está bien? Entonces no se hagan drama por cuán largo es el nombre de una función. Está perfecto. Las variables tienen la misma lógica que las funciones, pero las variables deben describir qué es lo que contienen. ¿Sí? Entonces, si la variable tiene el DNI del empleado, o le ponen empleado-DNI o DNI-empleado. Pero tiene que quedar claro qué es lo que contiene esa variable. ¿Está claro? Las clases, todavía no las vimos, pero ya vamos a llegar, tienen otra forma de ser declaradas. ¿Por qué se usa otra forma de ser declaradas? Bueno, para rápidamente darnos cuenta que eso es una clase y no es una variable, que es otra cosa, ya las vamos a ver. Y se utiliza ahí sí lo que se llama camel case, ¿sí? Que es empezar cada una de las palabras con la primera letra en mayúscula. ¿Está bien? Bueno, ¿qué nos queda? Los métodos, que son como funciones que están adentro de las clases, bueno, lo mismo, Snake Case, como las funciones. Las constantes, que en Python no es que existen, pero bueno, es como nada, quiero tener ahí un valor que es siempre igual y no lo voy a tocar. Bueno, ¿cómo hacemos para saber que estamos hablando de eso? Lo vamos a declarar todo en mayúscula. ¿Sí? Todo en mayúscula. Y si una palabra se separa de la otra, guión bajo. De esa manera nos vamos a dar cuenta que no es una variable, que no es una función y que no es una clase. ¿Por qué? Porque está declarado todo en mayúscula. O sea, fíjense que Python fue utilizando las diferentes maneras de darle nombre a las cosas
para que mirando eso ya nos esté dando información. Por eso es importante entender estas reglas, porque ya nos vamos metiendo en sintonía de, mira, está todo en mayúscula, ok, eso debe ser una constante, si eso no va a estar cambiando todo el tiempo. Empieza con mayúscula y después sigue con minúscula, bueno, eso es el nombre de una clase. Es todo en minúscula, separado por guión bajo, y bueno, ¿y qué dice? ¿Está describiendo una acción o está describiendo una variable, lo que contiene? ¿Sí? No, pero sí lo pensaron, cómo diferenciar la función de la variable. La función, la primera palabra de la función es una acción. ¿Sí? La acción es lo que nos dice que es una función. Las funciones, quizás el nombre quizás es solo la acción de lo que hace la función. ¿Está bien? En cambio, la variable lo que nos va a decir es lo que contiene. Una variable puede ser una lista, puede ser un número, puede ser un DNI, puede ser un importe, ¿sí? En cambio, la función va a ser imprimir DNI, imprimir nombre, mostrar tal cosa, ¿sí? O sea, es clara la diferencia. Y hay una chapa, bueno, en Python 3 no van a tener ningún tipo de problemas en utilizar caracteres raros, ¿sí? Ya nos vamos a ir chocando con esa necesidad. Quizás para ustedes no les llame la atención porque nunca tuvieron este problema, pero bueno, los que vengan de programar en C es como que escapaban de utilizar los caracteres que utilizamos para el español, ¿sí? Pero para Python 3 no es ni siquiera necesario agregar nada en ninguna parte del código para ya poder utilizarlos, sino que de una los podemos usar. ¿Está bien? La ñ, sí, cualquier carácter que solo se utilice en el español, acá se pueden utilizar como textos, ¿sí? No, no para declarar nombres de variables, ni nombres de funciones, ni ese tipo de cosas, pero sí para todo lo que sea nuestro texto, el texto que querramos exponer o intercambiar con el usuario, no nos genera ningún problema eso. Bueno, preguntas sobre reglas de estilo, así damos por cerrado este tema. Y vemos una cosita más y hacemos el break. ¿Ninguna pregunta referida a este tema? ¿Estamos bien? ¿Estamos ok? ¿Todo bien? Todo claro. Bueno, perfecto. El documento, obviamente. Ahora todo eso va a ser, lo vamos a ir subiendo. Vamos a armar un canal donde vamos a ir subiendo todas las PPT. Alguno de los profes, si quiere, lo puede ir haciendo y les va a dar acceso directamente a esta que están viendo, ¿sí? O sea, si nosotros les llegásemos a hacer alguna modificación, vamos a ir ahí compartiendo los links, ¿sí? Estaría bueno quizás armar un canal que les podemos poner, no sé, PPTs y las podemos ir subiendo todas ahí. Y chao. Exactamente, Juan. En las funciones lo importante es dejar clara la acción que vamos a llevar adelante, ¿sí? Igualmente ya vamos a ir nombrando, ya vamos a ir usando, pero lo que es clave, lo que te tiene que decir es, che, para esto hace algo o no lo hace. Nosotros tenemos que declararlas de esa manera. Y en general, mi recomendación es decir qué es lo que hace y a quién lo hace. O sea, muestra tal cosa, imprime tal cosa, calcula tal cosa. Ese es el estilo que estaría bueno, ¿sí? Sí, sí, hay unos ejercicios que... Todos esos ejercicios los vamos a hacer esta semana, aunque les parezca increíble. Son 60 ejercicios nada más, que los vamos a hacer desde hoy hasta el domingo. ¿Está bien? Así que tranca, esperen con eso. Ya vamos a empezar fuerte, capaz que al fin de la clase de hoy o al principio de la próxima. Bueno, si no hay preguntas específicas de esto, pasamos a lo próximo, que van a ser...
A ver si lo abrí, no lo abrí. Espérenme un segundo. Es el 4. Ok. Bien. Vamos a pasar acá. Vamos a ver los tipos de datos básicos que nos da el lenguaje. ¿Sí? Hoy, bánquensela, la clase es medio plomo, pero bueno, es como darle todo el contexto como para empezar firmes a programar en Python. ¿Sí? Así que vamos con un poquitito más de teoría, a ver si podemos hacer el break y después la hacemos un poco más interesante la segunda parte. Tipos de datos. Todo esto les va a quedar de machete, así que no pasa nada. Vamos a ver ahí, bueno, más o menos qué es una variable, qué es un tipo de dato, cómo las definimos. Entero, flotante, booleano, cadena y cómo castear. ¿Sí? En algunos lenguajes la variable se puede entender como una especie de contenedor en el cual guardamos un valor de un tipo en particular, por ejemplo, un valor numérico. ¿Sí? O sea, variable numérica igual a 14. Pero en Python las variables son meras etiquetas que permiten hacer referencia a datos, ¿sí? Que se guardan en unas cajitas que por ahora las vamos a llamar objetos. Ya vamos a llegar cuando veamos el paradigma. Pero es como que ese objeto tiene un nombre para que nosotros lo podamos encontrar. Eso se llama etiqueta, ¿sí? No pasa nada igual si mezclamos el concepto de etiqueta y variable porque podrían entenderse como que son los mismos. Pero bueno, lo importante es saber que ese nombre que nosotros le ponemos a la variable en Python es una etiqueta. Que hace referencia, o sea, nos permite encontrar ese objeto que contiene adentro, entre otras cosas, el valor ese que le dimos al numerito, ese 14 que le cargamos a la variable. Para cada dato que aparece en un programa, Python crea un objeto que lo contiene. ¿Sí? Esto no pasa nada que ahora lo entiendan o no, pero era para no arrancar mintiendo. Yo prefería contárselos bien como corresponde. Cada objeto tiene un identificador único, un número, un DNI, una IP, un lo que sea, es único. Hay un numerito que es único para cada objeto. ¿Sí? Sería como la dirección de memoria de C, ponele, algo parecido. Es un ID. Cada objeto tiene ese ID. ¿Sí? Ese ID es único. Pero como sería medio tedioso estar trabajando a través de ese ID, nosotros lo trabajamos a través de una etiqueta. Pero tiene ese ID. Hay uno solo de esos. ¿Sí? Y aparte, ese objeto es de un tipo. O es un string, o es un entero, o es un flotante, o es algo, o es un dinosaurio, o es una verdura, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, incluso nosotros después vamos a ver cómo crear nuestros tipos de datos propios. ¿Está bien? Y aparte, adentro contiene un valor, o muchos, pero supongamos que contiene un valor, ¿sí? Que sería como ese dato, ¿está bien? Entonces, esas serían las cosas que tiene un objeto, o sea, el objeto tiene un identificador, el objeto es de un tipo y el objeto por lo menos tiene un valor. O sea, resumiendo, supónganse que yo creo una variable que se llama número y le asigno el 14. Bueno, número es la etiqueta que hace referencia a un identificador único que lo genera Python y dice, ese 14 tiene el ID 143462. Ese es identificador único, ¿está bien? Es de un tipo, el 14 de qué tipo es? Entero, y tiene un valor adentro. ¿Qué valor tiene? Bueno, ese 14, ¿sí? Es el valor que se guardó adentro. ¿Ocupa un espacio de memoria? Sí, cada objeto ocupa un espacio de memoria, ¿está bien? O sea, cada objeto que yo creo ocupa un espacio de memoria. Pero yo no me tengo que preocupar ni por reservar ese espacio ni por administrarlo. Yo en Python lo único que hago es empezar a usarlo. Y la mera declaración hace que todo esto por arte de magia ocurra. ¿Sí? Todos los valores que van a aparecer van a tener un tipo. ¿Sí? Y cada uno de esos tipos se van a almacenar de forma distinta en memoria. ¿Está bien? O sea, cada uno de esos se almacena de manera distinta.
el entero, el string, el flotante, el booleano y los tipos que nosotros vayamos a inventar se van a almacenar de manera distinta. Entonces, ¿qué es ese tipo? Bueno, acá hay dos formas de verlo. En lenguajes como C, C++, Java, esos lenguajes nos van a exigir que antes de utilizar la variable, nosotros como programadores le definamos el tipo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que en esos lenguajes arrancar diciéndole, che, quiero que me reserves memoria para un tipo entero, que se va a llamar número. Ahora, en otros lenguajes de programación, como podría ser JavaScript, Python, PHP o infinidad de lenguajes de programación, el intérprete del lenguaje es el que decide qué tipo es el más adecuado para guardar la información que nosotros le proponemos. En el fondo es lo mismo, ¿sí? Solo que en uno nosotros le escribimos y le decimos, che, generame espacio en memoria para un entero, y en otro lado le decimos, che, fíjate dónde guardás el 14. Y el intérprete dice, y la verdad que para guardarte un 14 te lo guardo como entero. ¿Está bien? Pero es lo mismo. O sea, no cambia demasiado. ¿Qué pasa? Esto también, ¿no? Se los cuento para que tengan un contexto. ¿Qué pasa si a la variable número, después que le asigné el 14, le asigno el 15? Bueno, si les contaría la versión Disney, les contaría que, no, ahí donde estaba el 14, guardado en memoria, ahora se cambió el valor y vale 15. Bueno, pero no es así. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Python y en muchos lenguajes? Es más eficiente construir un nuevo espacio de memoria para alojar el 15 y lo que se guarda en la etiqueta, que es el nombre de la variable, esa etiqueta, es la nueva referencia a donde está el 15. O sea, el 14 que existía dejó de existir por completo, se borró de la memoria esa zona, y en otra zona de la memoria se reservó espacio para construir un objeto del tipo entero capaz de alojar el 15 y se guarda la referencia de cómo llegar ahí en la misma variable. Algo así como un puntero. Bien. Entonces, ¿qué nos permite esa situación que hay que tratar de no hacerlo porque es confuso? La variable DNI podría arrancar teniendo la referencia a un entero y 3 líneas de código más abajo asignarle la referencia a un string. Y 4 líneas de código más abajo asignarle la referencia a un flotante. Eso es válido. ¿Sí? ¿Por qué es válido? Porque por cómo hace Python la magia, nadie se está dando cuenta de que ahí está pasando algo malo. Lo que está pasando ahí parecería estar bien. ¿Qué quiere decir esto en código? Bueno, vamos a verlo acá en un pequeño ejemplo. Miren. Olvidémonos de este código. Vamos de nuevo acá arriba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo declaro la variable número, no importa número qué, una variable número, y le asigno un número. Perfecto. Escribo código, 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 y de pronto acá abajo hago esto. Número igual a hola. ¿Esto es un error? No. ¿Por qué no es un error? ¿Y por qué no? Porque cómo piensa Python, esto está perfecto. Porque ¿qué hace Python cuando yo escribo esto? Se fija qué le pongo acá. Y dice, este muchacho quiere guardar un 14. ¿Qué tenemos para ofrecerle? Dice, mira, tengo un tipo de dato que es un entero que va justo con el 14. Está perfecto, le calza de 10, está hecho a medida para el 14. Guarda en memoria y construye en memoria espacio para alojar ese 14. Lo aloja. ¿Qué le devuelve a número? El identificador. ¿De dónde dejó el 14? En memoria. O sea, ¿cuál es ese ID? Y ya está. Y lo empiezo a usar. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? ¿Qué hace Python? Dice, che, ¿a dónde me recomendás guardar el hola? Mirá, tengo una variable, tengo un tipo de dato, te puedo construir un objeto que te va justo. Un string. Justo, ¿eh? Está perfecto para guardar un hola. Lo construye. ¿Qué hace?
devuelve el ID y lo guarda en la etiqueta número. Y no es un error. ¿Y qué pasó con el 14? Bueno, Python es tan inteligente que se va a dar cuenta automáticamente que al 14 ya no puede acceder a través de ninguna etiqueta. Entonces, como el 14 quedó inaccesible, libera ese espacio de memoria. ¿Está bien? Con un concepto que se llama recolección de basura o garbage collector, que no importa, pero hasta esa magia tira. Pero ¿qué pasa? Esto puede provocar un error grave en programación. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para que este tipo de cosas no les pase? Imaginemos que nosotros arrancamos con una variable número, que es un número que le estamos pidiendo al usuario por terminal o de alguna manera. Entonces esa variable arranca siendo un texto. Entonces yo no la llamaría número. Yo la llamaría número como texto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque esa variable va a terminar con un número así, 25. ¿Sí? Y entonces, si yo después la voy a convertir en un número entero, que ahora vemos cómo se hace, pero se los adelanto, y yo ya lo guardaría en otra variable que se llame número entero o número int o como quieran, pero no la llamaría número texto. Entonces acá me quedaría claro, sí, la forma de convertirla es hacer esto, ¿no? Hacer un casting. Pero no seguiría usando esta variable. ¿Para qué? Y para no confundir. Entonces esta es número como texto. Pueden ponerle número y las primeras str. Y a la de abajo le pueden poner número int. ¿Sí? Como integer. No sé, no importa. Cómo abrevian. Eso como les guste. Pero lo importante es que la de arriba es número texto y la de abajo es número entero. ¿Está bien? Obviamente, esto está construido en un espacio de memoria que es capaz de alojar un string y esto está construido en un espacio de memoria que es capaz de alojar un entero. ¿Sí? ¿Cómo le puedo preguntar a Python de qué tipo es cada uno? Bueno, eso que yo les acabo de contar se puede preguntar. Yo puedo hacer esto, miren, puedo hacer un print y decirle, che, ¿de qué tipo es número texto? Y me lo va a contestar. Y si quiero, también le puedo decir, che, número texto, ¿dónde está? Le digo, bueno, ID y le digo el nombre del objeto del que quiero averiguar el ID. Número texto. Y me lo dice. ¿Está bien? Entonces, vamos a correr este código, vamos a ver acá el resultado. Me dice que es un string class str y que es este número el ID. ¿Sí? Hasta acá nos entendemos. A ver, se crea una nueva variable en el caso de que cambie el tipo. No solo en el caso de que cambie el tipo, en el caso de que cambie el contenido se crea una nueva variable. Porque en este lenguaje es más eficiente hacer eso. Ahora se los demuestro. Miren, si esto quedó claro, lo dejamos ahí arriba. Aprovechando. Vamos a dejarlo. Esperen, vamos a dejar ahí arriba. Todo comentado, así les queda ahí como ejemplo. Imaginen este caso, mirá. Yo declaro una variable que se llama número. Número entero. Le pongo el 22. ¿Está bien? Entonces ahora yo le podría preguntar esto. Che, número entero, ¿de qué tipo es? Entonces acá le pregunto. Número entero, ¿de qué tipo es? Me lo va a contestar, me va a decir que es un int. ¿Está bien? Joya. También le puedo preguntar y decirle, che, número entero. ¿Cuál es el ID de número entero? Esperen un segundo que contesto.
Bien, ¿cuál es el ID? Listo, paso acá, número entero. Vamos a correr este código. ¿Qué me dice? Che, mirá, es un int, está ahí. Este es el ID. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo al número entero, en vez de... le arranco metiendo un 22. Y lo que voy a hacer acá abajo es meterle ahora un 5. Y le voy a preguntar, ahora solo le vamos a preguntar qué onda con el ID. ¿Sí? Ya sabemos que es entero. Le damos play. Fíjense, primero tenía este ID. Y solamente por haberle asignado otro número entero, o sea, ni siquiera le cambié el tipo de dato, miren, tiene otro ID, está en otro lugar, ¿sí? Bien, bueno, un detalle eso, pero como para que ya lo vayan viendo. Entonces, entendimos eso, entendemos cómo definir una variable en Python, a esto no le vamos a dar más vueltas, ya lo vimos. Acá tenemos lo de poder imprimir el contenido, directamente el nombre de la variable, poder imprimir el tipo con type. Y yo les enseñé una más, que era como poder ver el ID, ¿sí? El entero, ¿para qué lo vamos a usar? Para eso. Para el int lo vamos a usar para números enteros. Números que no tienen parte flotante, ¿sí? Se usa un montón, como todos los demás. El float, ¿para qué lo vamos a usar? Para números con coma. ¿Está bien? Es un float, por ejemplo, 3.14. ¿Sí? En Python no pueden usar la coma, tienen que usar el punto para separar el decimal. ¿Qué otro tipo de dato vamos a usar? Bueno, uno que vamos a usar bastante es uno que solamente puede tener dos valores, el booleano. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo se escribe verdadero en Python? True. ¿Cómo se escribe falso? False. ¿Sí? Sigamos. Cadena de caracteres. Nada, podemos declarar en Python una cadena de caracteres entre comillas simples o entre comillas dobles. En cualquiera de los dos casos va a ser una cadena de caracteres. ¿Sí? Acá la forma de las comillas no nos cambia nada. Todo con comillas simples o todo con comillas dobles, ¿no? Y último concepto, o uno de los últimos, ¿qué es hacer casting? Bueno, hacer casting es convertir, en la medida de que eso sea posible, un tipo de dato en otro. O sea, si yo tengo el 3,14 y lo convierto a entero, va a dejar de tener su parte decimal, ¿sí? Pero es posible convertirlo. Si yo tengo el 3,14 y lo quiero convertir a texto, lo voy a poder convertir. Si tengo un número en texto y lo quiero convertir a entero, lo voy a poder convertir. ¿Qué no voy a poder convertir? Y cuando adentro de la variable de texto tengo un hola. ¿Lo puedo convertir a entero? No, eso va a explotar. ¿Sí? O sea, tiene que poder ser convertible para que yo vaya de un lado a otro. O sea, cualquier cosa la puedo convertir a string, no cualquier string lo puedo convertir a entero o a flotante, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el string tiene que ser un entero o tiene que ser un flotante. ¿Estamos? Bien. Casting. Con esto cerramos este bloque. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Hicimos una introducción, vimos algo de sintaxis, vimos reglas de estilo, ¿está bien? Vimos variables y tipos de datos básicos. ¿Qué vamos a ver después del break? Vamos a ver algunos operadores y les voy a mostrar cómo usar el intérprete de Python para ir programando algo ahí en vivo. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible en la medida que se entienda todo y no haya dudas. Y ahí ya nos vamos a separar. Si no nos llegamos a separar hoy en grupos, no pasa nada. Empezaremos ya con mucha práctica el día jueves. ¿Sí? Por ahí el jueves hacemos poca teoría y nos dedicamos mucho a la práctica. ¿Cuál es la idea de ahora? Hacer un break. ¿Hacer un break hasta qué hora? Lo vamos a hacer hasta 21:25, ¿sí? 20 minutos entre que terminamos de hablar y zazaraza. Vamos a terminar teniendo 20 minutos. ¿Alguna pregunta?
Bien. Bueno. Se salió por error, me cambian. Ahí está. Bueno, dos temitas entonces. Vamos a ver algunos operadores como para entender un poquito más de la sintaxis de Python. Y después vamos a tratar de hacer algunas cosas en una terminal interactiva que tenemos en Python, que es interesante también para poder probar algunas cositas rápido. La podemos ahí tener en el mismo visual. Nosotros o en cualquier terminal podemos correr Python y ponernos ahí en vivo a probar cosas, que está bueno. Pero bueno, veamos esto de los operadores básicos, como para ver de qué se trata un poco este tema. ¿Qué es un operador? Vamos a ver aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación. ¿Sí? Los operadores aritméticos son los que utilizan valores numéricos para realizar operaciones. O sea, son todos estos, ¿sí? O sea, cuando quiero sumar dos números, restar dos números, multiplicar dos números, dividir. Hasta ahí no hay mayores problemas, ¿sí? En su uso, cualquiera de estas operaciones me van a dar un resultado. Yo podría hacer esa operación y asignarla en una variable, que no es lo que está mostrado acá, sino que lo que está mostrado acá es como qué resultado daría en modo matemático. Pero bueno, suma, resta, multiplicación y división. Creo que no genera ninguna pregunta, es lo mismo. El módulo, ¿sí? En este caso es el por ciento, el módulo es el resto de la división. A ver, Juan, no sé si lo tenías ahora. A ver, Juan, ¿querías preguntar algo? ¿O habías quedado de antes? Perfecto, listo. Te saco. Entonces, ya estamos grabando igual, tranquilo. Eh, bueno, los operadores, acá tenemos el del resto de la división, el doble signo, la doble barra como para división, nos quedamos solo con la parte entera y si queremos hacer la potencia, en vez de un asterisco, dos asteriscos. Pero bueno, estas cosas las podemos ir buscando en la medida que las vayamos necesitando. Ahora, cuando pasamos a la consola, las vemos un poco a ver cómo funcionan. ¿Qué es un operador relacional? Estos operadores los vamos a utilizar para comparar y establecer una relación entre ellos. Va a devolver un booleano, verdadero o falso, basado en la condición. Eso es lo que dice ahí. Ahora vamos a verlos en uso. El operador acá va a ser mayor, menor, igual, igual, mayor, igual, menor, igual o distinto. Básicamente, nosotros ponemos dos variables o dos valores, y le metemos en el medio un operador de estos y esto nos termina devolviendo verdadero o falso. ¿Sí? O sea, yo pregunto, ¿el 4 es mayor al 5? Falso. ¿El 4 es menor al 5? Verdadero. Lo puedo preguntar con números o lo puedo preguntar con variables. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Mayor, menor, igual. Si quiero preguntar si dos cosas son iguales y pongo un solo signo igual, estaría realizando una asignación. Por lo cual, existe el símbolo igual igual para salvar esa situación, ¿sí? Mayor o igual, menor o igual y distinto. Recuerden, todas estas cosas devuelven verdadero o falso. O sea que son un caño para ir en un if, en un while, ¿sí? En algo que evalúa una condición que debe ser verdadera o debe ser falsa. Es un golazo estos operadores, ¿sí? Porque me van a permitir hacerme todas esas preguntas que yo me quiero hacer en un while para ver si sigo iterando o en un if para ver si entro a un bloque de control. ¿Está bien? Así que acá en la PPT les van a quedar de machete. Después, por otro lado, tengo los operadores lógicos que me van a permitir relacionar distintos bloques de los operadores de antes. O sea, yo puedo preguntar si la edad es mayor a 18 y otra cosa, la altura es mayor a 1,50 m. ¿Sí? O sea, puedo concatenar dos de los anteriores, de esos que devolvían verdadero o falso. ¿Con qué los puedo concatenar?
o con una AND o con una OR. ¿Qué hace la AND? La AND va a devolver verdadero cuando las dos cosas sean verdaderas. Ambas variables o operandos tienen que ser verdaderos para que la AND devuelva verdadero. El OR, con que uno de los dos sea verdadero, devuelve verdadero. Entonces, si yo pregunto, ¿es mayor a 18 o mide más de 1,50 m? Cualquiera de las dos cosas que sea verdad, la respuesta va a ser verdad. ¿Está bien? Ok, estaba viendo ahí, están preguntando, pero ya se van contestando solos. Bien. Entonces, estos serían los operadores lógicos. Ahora jugamos un poquito con ellos también. Y después vienen los operadores de asignación, que básicamente son el igual, sería como un operador de asignación, y lo que nos permiten es meter algo dentro de una variable, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Si yo uso el igual, por ejemplo, a igual a 5, el valor 5 es asignado en la variable a. Pero resulta que en Python es bastante normal encontrar estos otros operadores. No es obligatorio que ustedes los usen, pero sepan que si buscan código es muy probable que venga con esos operadores en uso. Por eso se los muestro. Más igual, menos igual, multiplicar igual, dividir igual o módulo igual. ¿Qué hacen esos operadores? Bueno, tienen su equivalencia acá, en esta tablita que les armé. Si yo hago a más igual 5, es lo mismo que si hubiese hecho a igual a lo que ya tenía a más 5. O sea, esto le termina incrementando el valor de a en 5. Esto termina decrementando el valor de a en 5. Esto termina multiplicando lo que había en a por 3. Esto termina dividiendo lo que había en a por 3. Y esto termina sacando el módulo, ¿sí? O sea, el resto de dividir a por 3. Y lo asigna. Obviamente todas estas cosas terminan asignadas en a. La explicación es la que tienen acá. Es como si hubiesen hecho esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Es necesario que lo escriban de esta manera? No, porque por ahí al principio se confunden. Pero lo mejor es que lo aprendan, lo entiendan, aunque sea para comprenderlo en el código producido por otro. ¿Está bien? De eso se trata. ¿De operadores? ¿Alguna duda? ¿O más o menos estos operadores básicos se comprenden? El asterisco asterisco es elevar a una potencia. ¿Sí? Si metes asterisco asterisco 2, elevas al cuadrado, 3 elevas al cubo, 4 elevas a la cuarta y así sucesivamente. El último operador se utiliza para sacar números pares. Supongo que al último operador vos te referís a el módulo. Y bueno, podrías, por ejemplo, si vos haces los números pares, tienen la particularidad que al ser divididos por 2, el resto es 0. Entonces sí, lo podrías usar para sacar números pares. También podrías usarlo para descubrir qué divisores tiene un número, por ejemplo. ¿Sí? Todos los que dan restos ceros serían divisores de ese número. Claro, no hay más en este lenguaje. El más igual 1 es lo que reemplazaría el más. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Estamos? Bien. Bueno, y por último, vamos a ver un poco el intérprete interactivo de Python y después quizás hacemos eh, una ronda de preguntas como de soporte o habilitamos algún canal de soporte como para darles una mano a los que necesiten poner algo en funcionamiento. Bien. Ok, vamos pasando entonces a el IDE. Bueno, esto es una terminal
cualquiera. Ahora después vemos, lo voy a hacer acá para casi siempre que me vaya a la terminal, lo voy a escribir acá para que quede más claro. Pero básicamente en Visual Studio Code, abajo lo que les aparece es una terminal también. Así que lo mismo que yo hago acá lo podrían hacer ahí sin mayores problemas. ¿Sí? Yo, si estoy en una terminal, escribo Python y eso lo que va a tratar de hacer es, en el caso de Linux, abrir Python 2. En este caso, yo tengo instalado Python 3. Como ustedes, tengo que escribir Python 3. Puede ser que en otro sistema operativo alcance para abrir Python 3 con escribir la palabra Python. Pero bueno, yo les quería mostrar lo que me pasa en esta distro de Linux que estoy usando yo. Es necesario escribir Python 3 para abrir Python 3. ¿Sí? Esto es una terminal. ¿Qué quiere decir? Que la terminal me permite abrir este intérprete interactivo de Python. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con este intérprete? Bueno, directamente cada vez que yo toco un enter, esa línea de código se ejecuta. Entonces está bueno para descubrir algunas cosas. Por ejemplo, yo declaro la variable número y le asigno un 1 y le pregunto directamente, acá no hace falta que ponga el print, de qué tipo es número y no tengo que compilar, no tengo que hacer nada raro. ¿Sí? Ya directamente ahí lo puedo ver. Le pregunto ID de número y directamente se van ejecutando las cosas, ¿ven? O sea, no necesito hacer nada demasiado extraño. Directamente ahí lo veo, voy viendo el resultado. Si yo acá le digo, che, imprimite el número, bueno, ya acá voy a ver el resultado. Es como interactivo, ¿sí? Entonces, está bueno para probar cosas, para sacarnos algunas dudas, para aprender, es súper interesante, ¿está bien? ¿Qué me permite hacer el ID? No, hacer no te permite nada, te permite eso, darte cuenta que en algunos casos se van reservando zonas distintas de memoria y va cambiando el ID, lo que vimos al principio. No lo vamos a usar para nada, solamente con fines educativos de poder descubrir cuándo una variable se construye de nuevo un espacio en memoria, cuándo se sigue utilizando el mismo y nada más. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer en el intérprete interactivo? Ir probando cosas. Por ejemplo, eso que acabamos de ver. Yo quiero probar a ver si es verdad o es mentira que este tipo de comparaciones devuelven un verdadero o un falso. Bueno, la puedo ejecutar. Digo, ¿7 es mayor que 1? Sí, verdadero. ¿7 es mayor que 10? Falso. ¿7 es mayor, no sé, o igual a 7? Verdadero. ¿Está bien? O sea, a 721, falso. O sea, lo puedo ir probando directamente acá sin escribir algo demasiado intrincado. ¿Está bien? Puedo agarrar y decir 22 es distinto a 2, verdadero. 22 es distinto a 2 y 2, no sé, es mayor a 1. Bueno, todo ese conjunto me devuelve verdadero. Ahora, es mayor, 22 es distinto a 2 y 2 es mayor a 10, todo el conjunto me devuelve falso. ¿Sí? Esta terminal que yo estoy usando sí es de Linux, como preguntan ahí en el chat, pero no importa, ustedes en cualquier terminal pueden ejecutar Python y ahí ya les abre este IDE, ¿sí? Y ahí estaríamos en igualdad de condiciones, estarían escribiendo dentro de su propio IDE. Exacto, ahí le tiraron una idea de cómo se hace en Windows. No entendí las últimas dos. Bueno, lo último que vimos, nosotros dijimos que habíamos visto el AND y el OR. ¿Cómo funcionaba el AND? El AND tenía que recibir dos true para ser true. Cualquiera de los dos que era false, devolvía false. El OR, si recibía dos true, devolvía true. Si recibía uno solo a izquierda o a derecha, sigue devolviendo true. En el único caso que el OR devuelve false es en el caso de que los dos sean falsos. Ahora, ¿qué aprendimos hace 30 segundos atrás? Que estas cosas que estábamos escribiendo, mayor, menor, distinto, devolvían verdadero o falso. Entonces yo se lo puedo pasar como parámetros. Uy, perdón. Se los puedo pasar como parámetros a LAN y ver qué me devuelven. ¿Sí?
Y obviamente esto es lo mismo que yo puedo después terminar escribiendo en un if. Yo puedo escribir un if que sea todo esto. ¿Sí? ¿Por qué puedo escribir un if que sea todo eso? Porque al final eso devuelve verdadero o devuelve falso. Entonces, me parece que puede ser divertido para terminar de investigar este tema, poder jugar con una terminal, ¿sí? O sea, acá en la terminal, ustedes le pueden preguntar de qué tipo es la variable, pueden preguntar, no sé, lo que se les ocurra. Pueden pedirle un help, no es el help más amable del mundo, pero le pueden pedir un help. Y ahí les dice, che, mirá, un objeto de la clase int es esto y sabe hacer todas estas cosas. Por ahora esto a nosotros no nos dice demasiado, pero bueno, todas las cosas que no empiezan con guión bajo son cosas que el tipo de dato ese sabe hacer y que nosotros podríamos utilizarlas para algo. Ya las vamos a utilizar. Cuando quieren salir de acá tienen que tocar Q, si no nos salen más. Pero bueno, una terminal interactiva nos permite probar cosas ahí, sobre la marcha, ¿sí? O sea, directamente. ¿Es para programar? No. Es para escribir una línea y ver algún resultado, ¿sí? Por eso digo, para esto de los operadores puede estar bueno de ir tirando operador por operador ahí y ver qué onda, ¿está bien? Nicolás, decinos. Buenas, quería hacer una consulta porque dijiste recién que podés preguntar sobre el objeto int. Acá en Python, los int no Sí. son un dato primitivo. Es un objeto, ¿no? Dije, yo nunca hablé de datos primitivos. Empezamos la clase diciendo que era un objeto. Todo era un objeto. Ah, sí, sí, ahí parece que se me mezcló el cable. Muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bucle infinito. Em, bien. Bueno, entonces, estuvimos, vimos una introducción, vimos la sintaxis, vimos reglas de estilo, vimos variables y tipos de datos básicos, vimos los operadores básicos y vimos un poquito el intérprete interactivo de Python. Este mismo intérprete interactivo de Python, nosotros lo podemos ejecutar acá abajo, en la terminal de Visual Studio. ¿Qué hago acá en la terminal de Visual Studio? Lo mismo, escribo Python. ¿Sí? Bueno, Python 3 sería en mi caso. Y ahí ya está, estoy ejecutando el intérprete. Lo que pasa es que se ve chiquito, se ve mal, me tapa la barra esta. Así que nunca lo voy a correr yo de acá. Pero ustedes, si quieren, lo pueden correr de ahí. ¿Está bien? No pasa nada. Yo prefiero ir y correrlo desde acá, desde la terminal. Perfecto. Se me fue el sonido. Bueno, ya está resuelto. Bueno. Bueno, Octa, ¿estamos como para hacer una prueba de cómo separarnos? Como para contestar algunas dudas de algún problemita de instalación, como para que ya queden todos con el IDE funcionando. Podemos separar el listado, no sé por dónde lo pasamos. Si lo saco, ahí está lo completo. Porque por el chat va a ser un lío pasárselo. Vos decís, no, si compartimos, haces un Excel que diga solo nombre, apellido y a dónde se tienen que Él ya sumar. está hecho. Ahora, ¿qué hacemos con eso? No, yo compartiría solo para que puedan visualizar el Excel y que cada uno
marque, o sea, sepa a qué grupo tiene que ir. Ahí va. Porque, bueno, ahora no está, pero había quedado una manera de... Había una bienvenida donde vos podías elegir el tutor. No sé dónde quedó eso. Ah, selección de grupo se llama. Tendrían que hacer clic ahí en función del que les tocó. Eso les va a simplificar bastante lo que ven. Ahí les compartí A ver. el PDF, se buscan y están Fab, Juaco, Mariano, Alejo y Octavio. Según el que le toque, se van a ese canal. Lo importante es que vayan arriba de todo a Discord donde dice selección de grupo. Eso, y ya vayan eligiendo el grupo. Así ya se olvidan de este proceso. Ya directamente ya quedan etiquetados en ese canal. Y aparte nos dan el contador a nosotros a ver si se están repartiendo parejos.